Eso les voy a pedir por favor para que todos vayan colocando su asistencia y no se quede ninguno de ustedes sin hacer su registro, por favor. Recuerden que tengan muy presente que para poder recibir nuestra constancia de participación del curso de las 40 horas, necesitamos tener diferentes elementos. Uno de ellos es la inscripción, el siguiente de ellos, bueno, y con la inscripción, si quieren recibir la constancia, tendrían que realizar su pago. El siguiente elemento para poder tener la constancia es su asistencia de las diferentes sesiones. Si no registraron asistencia a alguna sesión porque se les olvidó, por cualquier situación, porque no llegaron a tiempo, porque no estuvieron, no pasa nada. Si tenemos una o dos faltas, no pasa nada. Obviamente, si no tenemos ninguna asistencia, pues sí, nos van a cuestionar cómo tienen un reconocimiento de un curso al que nunca asistieron, pero pues mientras tengan algunas asistencias, dos o tres asistencias, es más que suficiente. Y obviamente las actividades del curso. Al final, en la sesión que sigue, que es la última, la siguiente semana es nuestra última sesión y les platico que ya en esta última sesión vamos a hacer solamente una recopilación de por qué es importante este curso, para qué lo realizamos, qué estrategias necesitamos hacer de manera concreta en el aula. Hacemos como un recuento rápido del curso, cómo nos fue en él y cerramos. Entonces la siguiente sesión no son las 2 horas de curso, es menos tiempo. Y entonces, pues, vamos a hacer esta recolección o este análisis del curso. Acuérdense que siempre que tomamos una formación, lo interesante es reflexionar qué pasó con ella, qué aprendí, qué no aprendí, qué ya sabía y reforcé. Acuérdate que ninguno de nosotros viene en blanco, ¿eh? Todos tenemos un conocimiento, algunos más profundo, algunos un poquito más somero, pero al final del día, pues lo que yo les hablo, no les hablo al vacío, les hablo y ustedes van aterrizando algunas ideas que ya tenían, van reforzando otras, van cambiando algunas o van adquiriendo algunas nuevas. Entre lo que vamos platicando aquí y los aportes que hacen cada uno de ustedes, pues obviamente el espacio va siendo más nutricio. Nuevamente les doy la indicación de cada una de las sesiones del curso. Esto no es una conferencia, no es un monólogo, entonces yo no quiero que solamente yo hable en la sesión, sino que ustedes me manden mensajes, me escriban en el chat o abran su micrófono y digan, oye Rocío, fíjate que esto sucedió en tal lado, o fíjate que tengo un alumno de estas características, o fíjate que, entonces quiero que vayamos haciendo este recuento de qué va pasando en nuestro curso. Y déjenme, para iniciar el curso del día de hoy, les platico que en algún momento uno de mis pacientes llegó conmigo, paciente como paciente del consultorio, no estoy hablando de alumno, estoy hablando de un paciente. Un paciente llegó conmigo justamente porque me lo trajeron de sus papás porque tenía un muy bajo desempeño escolar. Él, pues ya no quería ir a la escuela, todo el tiempo estaba con estas demandas de ya no quiero estudiar, era un chicuelo adolescentito, ya no quiero estudiar, ya no me interesa, ya no quiero ir a la escuela. ¿Y qué creen? Que justamente cuando empiezo a trabajar con él o cuando empezamos a trabajar, pues los motivos, yo nunca en consultorio, por ejemplo, nunca cuestiono o nunca incito a que se haga algo. Un terapeuta nunca va a orientar a alguien para que tome una decisión. Más bien, un terapeuta lo que va a hacer es hacer un proceso de un metaanálisis o una metarreflexión de los actuales de cada uno de ustedes. Si ustedes han ido al psicólogo, el psicólogo lo que les dice es, ok, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y cómo te sentiste después de haber realizado este acto? ¿O cuál fue el pensamiento que te quedó después de tal acción? ¿Por qué? Porque lo que buscamos hacer en el consultorio
con los pacientes es que cada uno de ellos haga una reflexión sobre lo que está sucediendo, sobre las decisiones que está tomando, sobre el qué de lo que hace cotidianamente. Y entonces, en este alumno, yo nunca le dije, no renuncies a la escuela, o entrega tus tareas, o ya haz tus trabajos, porque esa no es mi función. Entonces, cuando me lo traen, mi función es hacer lo que él reflexione y él piense o él dimensione de una manera diferente lo que está haciendo, cuáles son sus actos. Y cuando empezamos a hacer esta reflexión sobre sí mismo, sobre su actuar, sobre lo que estaba sintiendo y lo que estaba pasando en su proceso académico, él se dio cuenta, y les digo él se dio cuenta porque yo no soy la que me tiene que dar cuenta, es el paciente el que se tiene que dar cuenta, él se dio cuenta que no estaba bien en la escuela porque el docente, la práctica docente que su docente tenía con él, le estaba generando conflictos en el autoestima porque el docente tendía a ser burlón, tendía a ser un docente que de repente jugando con los chicos les hacía bromas, pero esta broma no era una broma que ellos sintieran como una broma, más bien era una broma, o que no sé si los otros, pero él la sentía como agresión. Para él no era un acto de juego, era una agresión que tal vez el docente no lo hacía de esta manera, pero que pues él tenía esta sensación. Entonces, habrá que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos en nuestros estudiantes cómo vamos a divertirnos un poquito, porque a lo mejor el hecho de jugar con ellos o de divertirnos con ellos a algunos les puede generar risa, a otros les puede generar un conflicto, sobre todo si hay alguien que tiene la autoestima pues un poquito dañada o un poquito lastimada de los contextos donde cada uno de ellos viene, que es lo que sucedía con este chicuelo. Entonces ahí yo nunca le fui a decir al docente, oye, ¿por qué le haces esto al chico? ¿No? ¿Por qué juegas de esta manera? ¿O por qué eres tan enfático, a lo mejor en sus características físicas o en sus defectos físicos, sino lo que yo hice con el chico es justamente fortalecer esta imagen, este proceso que él tiene de él y de lo que él puede hacer y de las capacidades y de cómo se está sintiendo y de por qué se está sintiendo ahí, así de esta manera. Y esto hizo que como por arte de magia, ¿qué creen? Y les digo como por arte de magia porque fue mucho trabajo del chico, pero como por arte de magia, su desempeño académico fuera uno diferente. Entonces, pensemos, por ejemplo, que cositas que pareciera que no están relacionadas, pareciera que no están relacionadas, como la situación de cómo nos percibimos nosotros como seres de este contexto, cómo esto nos afecta para otras cosas, por ejemplo, el rendimiento escolar. Les voy a poner la presentación y vamos a comenzar con esta cuarta sesión. Recuerden que si alguien quiere hablar, en el momento en que gusten, ustedes pueden abrir su micrófono, ¿eh? Por eso no lo pido justamente, por eso no les pido o por eso no manejo que nadie puede, que todos entran con micrófono cerrado o así. Si se dan cuenta, luego tenemos problemas de mucho ruido, pero es por eso, porque no cierro los micrófonos y no los cierro justo porque pues trato de que tengan la posibilidad de tener ustedes los micrófonos accesibles para cualquier duda, comentario o participación que quisieran hacer en algún momento. Y bueno, este es nuestro objetivo que ya tenemos de cada sesión y vamos a comenzar entonces. Déjenme les quito esto. Estos recuadros que ustedes ven como cuadros negros. Déjenme ver cómo después. Ok, a ver. Ah, así, perfecto. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar entonces diciendo que hasta hace poquito tiempo, fíjense que ya cada vez menos, ¿eh? También no les quiero mentir y decirles que esta situación no ha cambiado, porque sí ya ha cambiado. Tradicionalmente, la educación formal se había
hasta hace un poquito de tiempo se había enfatizado, bueno, no, se sigue enfatizando en la adquisición de conocimientos académicos, en detrimento de otro tipo de aprendizajes. ¿Por qué les digo que se sigue? Porque sí hay propuestas de cambio, sí hay estrategias para que ya no sea el aprendizaje académico solamente la adquisición o la acumulación de conocimientos lo que cuenta en la escuela, sino ya ha habido algunas otras cambios y hemos ido avanzando un poquito ya en la idea de somos seres holísticos. Y al ser estos seres holísticos, es decir, seres integrales, seres que comprenden diferentes esferas, yo les decía, no sé si les decía, yo creo que sí les decía la vez pasada, que se estaba hablando justamente de esta necesidad de no ser solamente seres biológicos, psicológicos y sociales, sino que se estaba pugnando desde la ONU, se está pugnando porque ya no seamos seres biopsicosociales, sino también que seamos seres espirituales, que se contemple como una cuarta esfera la espiritualidad. Porque entonces dicen, sí, somos seres biológicos porque tenemos un organismo y nuestra primera parte del curso fue entender este organismo, entender este sistema nervioso y cómo está involucrado en los procesos de emoción y de aprendizaje. Ese es el primero. El segundo, que sería, eso es lo biológico. Lo segundo, que sería lo psico. Lo psico tiene que ver con nuestros pensamientos, con la interpretación que hacemos de la realidad y cuando pasa algo, por ejemplo, cuando de repente yo voy manejando y alguien se mete, yo puedo decir, ese señor es muy tonto. O puedo decir, ese señor me está aventando el carro. ¿Por qué me está aventando el carro? ¿Qué le hice? ¿O por qué me está agrediendo? Entonces, ¿cómo yo? O a lo mejor lo dejo, ni siquiera lo pienso, ni siquiera digo, ese señor es muy tonto, o ese señor no sabe manejar, o ese señor me está aventando el carro. A lo mejor solamente veo que el señor se me cierra y entonces yo digo, y me sigo, no le doy más importancia. ¿Cómo tomo este evento que existe y que no tiene que ver conmigo, sino que solamente existe en el mundo? El Señor no dijo, ahí viene Rocío, le voy a aventar mi carro. No, eso no lo dijo. El Señor solamente tomó una decisión y lo hizo. Entonces, depende de cómo yo tome este evento que sucede, que es que el Señor tome una decisión y me afecte a mí de alguna manera o de otra, entonces eso es como yo lo tomo y eso de cómo lo tomo es lo psicológico de cada uno de ustedes. Esa es la parte psico de este sujeto biopsicosocial. Y lo social pues tiene que ver con estos aprendizajes de casa, de familia que yo tengo, del contexto, de lo económico, de lo cultural que yo tengo y que me van a definir como un sujeto determinado u otro. Pero ahora hay una cuarta esfera que se pugna y que es la esfera espiritual. Esta esfera espiritual no tiene que ver con religión, no tiene que ver con una idea de Dios o de lo bueno o de lo malo o de la moral, sino tiene que ver con la idea de yo tengo fe. ¿Cuánta fe tengo? ¿Fe en qué? Cuando de repente dicen, tu papá está enfermo, te dicen, y entonces tu respuesta es, yo tengo fe en que va a salir bien. ¿A qué te refieres con esto de yo tengo fe? ¿Te refieres a confianza en los médicos? ¿Te refieres a confianza en un ser supremo que lo va a ayudar? ¿Te refieres a confianza en el universo que lo va a curar? ¿Te refieres a confianza en mi papá que va a mejorar? ¿Te refieres a confianza en la buena suerte? Eso es la fe. A eso nos referimos con la fe. ¿En qué crees? Cuando tú dices tengo fe en que todo va a estar bien, ¿por qué va a estar bien? ¿Quién lo va a poner bien? ¿Dios? ¿El universo? ¿La suerte? ¿La ciencia? ¿La tecnología? ¿La voluntad? Eso es la esfera de espiritualidad. Entonces, ahora, fíjense que decimos, el ser humano es un ser humano íntegro, es decir, en este sentido holístico, se forma de todos estos elementos. Y entonces, ahora estamos buscando
que este ser humano o esta escuela o este espacio de crecimiento personal, que ese espacio de crecimiento cognitivo se convierta no solamente en un espacio de crecimiento cognitivo, se convierta en un espacio de crecimiento emocional, personal, espiritual, ético. Entonces, si te das cuenta, tiene mucho que ver con lo que nos manejan ahora en la NEM. Este sujeto que tiene que evolucionar o que buscamos que evolucione en toda la esfera de su persona. Y bueno, pues entonces en este enfoque centrado en el enfoque cognitivo que se estaba dando hasta hace unas décadas, y que apenas en México se empieza a trabajar este crecimiento más holístico en la última década, o yo diría que en algunas zonas en las dos últimas décadas. En la última década, en la última década, perdón, o en las dos últimas décadas. Yo me acuerdo que cuando entra en 2018, entra el programa Constrúyete, no sé si ustedes se acuerden, como por ahí del 2017, 2018, empiezan a trabajar no antes, creo que como por el 2017, 16, algo así, se empieza a trabajar el programa Constrúyete. Y justamente este programa es empezar a pensar en el sujeto ya no como un ser solamente que adquiere conocimientos, el sujeto escolarizado, sino en un sujeto que empieza a desarrollar habilidades sociales, habilidades formativas, habilidades volitivas, capacidad de criterio, capacidad de toma de decisiones, y empieza a ver de manera muy arcaica y de manera muy poco profesional una idea de formar al sujeto de manera holística. Y bueno, esto nos habla o nos deja ver un poquito que la mayoría de los alumnos que nosotros tenemos en las aulas carecen de estas habilidades. Piensen cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, que la carrera de medicina es una carrera muy demandante, y cuando alguien de nuestra familia nos dice, quiero estudiar medicina, la respuesta que recibe es, uy, ni te vamos a ver, uy, vas a estudiar cuántos años, uy, ahí ni vas a poder salir, por ejemplo. No tendría que ser así. Por ejemplo, tendrían que tener la posibilidad de tener un equilibrio en la vida. Yo sé que tienen que aprender muchas cosas, pero también sé que son seres humanos y que no tendrían por qué sacrificar su estabilidad y su salud emocional y su salud física por conseguir un título o conseguir una carrera. Entonces vayamos pensando un poquito de qué es lo que estamos haciendo en la escuela, aún, por eso les decía, lo estamos logrando, sí, creo que vamos avanzando de cierta manera, pero piensen si lo hemos logrado, si hemos logrado pensar en este sujeto como un sujeto no que solamente aprende conocimientos académicos, sino un sujeto que está formándose en la totalidad de su desarrollo como ser humano, que es el punto a donde nos gustaría llegar en la educación, a poder pensar en este sujeto que desarrolla todo esto. Ajá, se trabajó en el 2012 en escuelas consideradas vulnerables y en riesgo, pero solo en algunas, y no era asignatura, sino un programa. Rocío, sí, ¿verdad? Andaba por ahí este programa, pero con muchas carencias, ¿no, Rocío? Andaba como muy, muy mal establecido. Es que no era como tal como se nos hizo creer. Buenas noches. Hola. Hola. Sino que solamente se trabajaba como un programa, hagan de cuenta, como No Abandono o Prepa Sí, ¿no? Que fueron algunos. Entonces, era en todos los estados de la República Mexicana, pero solamente era contadas las escuelas, solamente eran escuelas que bajo un sistema estadístico se había hecho previamente por otras personas que en este caso eran de Naciones Unidas, porque era de la mano con un programa de Naciones Unidas Ujú. y bajo esa estadística se enlazaba con CEP de México para decir, de acuerdo a las estadísticas que hizo Naciones Unidas, PNUD Ujú. específicamente, se va a trabajar en tal, en tal, en tal, en tal, en tal escuela por subsistema. Por ejemplo,
la única escuela que desde bueno, el único subsistema, por ejemplo, en Ciudad de México, que lo trabajaron todos fue Colbach, fue el único subsistema. No lo trabajaba para ese tiempo hasta 2016 con Ujú. Alep, pero Colbach sí, desde el 2012 y los 20 planteles, más uno que se unió en ese tiempo, que fue el de Catepec, específicamente del Estado de México, y que era considerado dentro de la Ciudad de México por cuestiones administrativas. Pero de las demás, por ejemplo, CETIS, todo lo que era de GETI, no lo trabajaban todos. En CETI solamente eran contados. Por ejemplo, de los del Centro Histórico de la Ciudad de México, de los que estaban era el que está frente a Garibaldi, el CETIS 9, el CETIS 13, que está saliendo de Valderas, o sea, por la zona. Y les doy esos ejemplos por la zona, porque había prostitución, adicciones y demás. Entonces, por esa razón se trabajaba y nada más había un representante por escuela y ese Ujú. representante generalmente era orientador o tutor o Ujú. del área humanista, para tener Ujú. esa empatía y ese vínculo, ¿no?, con los alumnos, y nada Ujú. más se trabajaba con algunos bajo la estadística de ese maestro que era encargado y que creía que debían estar los jóvenes. Entonces les invitaba, nada más era como una invitación y ya el joven decidía si quería estar o no quería estar en el programa. Y se Ok. trabajaba efectivamente pláticas y talleres sobre emociones, pero solamente eran algunos. Y ya después se trabajó Ok. en Mucho tiempo. 2016 para que se convirtiera en una Ajá. asignatura. Ujú. Efectivamente, Pero era no muy, se consolidó, ¿verdad, Rocío? perdón, ¿No se consolidó como asignatura? hasta el 2017, 18 más o menos, y Ujú. eso solamente en algunos estados, porque el Estado de México lo acunó hasta finales del 2018. Ujú. Pero ya Ok. en la Ciudad de México ya se llevaba desde 2 años atrás, cuando se Ujú. empezó a trabajar, por ejemplo, en el Estado de México. Muchas Entonces sí, ha gracias. estado como muy pobre esa parte y que Ujú. me sonó interesante, por eso me atreví a hacer el comentario, porque me sonó bastante interesante con respecto a lo que usted dice, doctora, ¿no? De lo que se plantea ahora con esto, porque inicialmente cuando se pilotea en 2009 en dos planteles de la Ciudad de México, Constrúyete, que era un programa que se trajo por PNUD de Colombia, por Ujú. las cuestiones que estaba pasando, que son las que estamos repitiendo nosotros, curiosamente, Ujú. en esta cuestión social. Entonces, se cree que se puede llevar a cabo en México y se empieza a pilotear en Ciudad de México desde el 2009. Y fueron 2 años, casi tres de pilotaje, hasta el Ujú. 2012, que es cuando se hace bajo indicación específica de Naciones Unidas por PNUD, que se llevara en escuelas ya estadísticamente trabajadas por el mismo PNUD en riesgo. Y se dieron cuenta de que, pues, obviamente había adicciones, había suicidios, había todo esto por el sentido de pertenencia o de no pertenencia en los jóvenes, que va muy de la mano con esta parte espiritual. Ujú. También, así es. Ok, muchas gracias, Rocío. Ya Gracias. nos diste toda una cátedra aquí de Construyete. Se ve que Es que andabas lo en ese trabajé desde programa. el pilotaje, doctora. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Se ve que andabas en ese programa metida. Sí, trabajé desde el 2010 hasta Ujú. el 2016. Ok, ok. Sí, Muchas fuimos gracias, Rocío. colaboradores. Pues Gracias, es cuanto, muy amable. gracias. Creo que se podían rescatar muchas cosas, ¿eh? Pero como muchas buenas prácticas que se tienen, de repente se dejan. No se pulen, no se mejoran con las áreas de oportunidad que tienen y no se mejoran, no se pulen y se abandonan. Y creo que eso es lo delicado. Nos dice por aquí Yacibet que ella lo trabajaba con fichas socioemocionales, que eran actividades buenas, que había estudios de caso, que invitaban a los chicos a reflexionar. Y ella dice que se aplicaba en las EPOs de Texcoco,
que me imagino que es cuando nos dice Rocío que lo acuña el Estado de México. Pero bueno, hay intentos por empezar a pensar en este sujeto, en estas esferas o en este sujeto completo, ya no el sujeto que solo viene a mi aula a adquirir conocimientos formales o académicos, sino el sujeto que no se siente parte, dice Rocío, que de repente tiene alguna adicción, que está pensando en el suicidio, que tiene un contexto que está lleno de adicciones o que está lleno de violencia. Fíjense que el día de hoy me hablaba una niña, una chiquita de la universidad, y me decía, mis papás pelean todo el tiempo y se gritan y se dicen cosas muy feas y la violencia en mi casa está cada vez más alta, más alta, más alta, al grado que mis papás, bueno, mi mamá ya empezó a golpear a mi papá y entonces yo no sé qué hacer, qué hago. Y ella me preguntaba, la duda genuina de ella que me hacía era, maestra, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué le dices? Ese es el contexto. Ella vive en este contexto y ella lo vive, pero no es la alumna única que lo vive. Muchos alumnos lo están viviendo de manera reiterativa. Y lo que sucede es que en esta situación actual, donde tenemos muchas diferencias y estamos expuestos a un sinfín de información. Fíjense que cuando empieza este programa de Construyete, decía la maestra Rocío, que empieza en el 2010, 2009, empiezan los pilotajes, piensen que ya van a ser vamos por casi 20 años. Nos falta poquito para que hablemos de que allá eran 20 años atrás. En 20 años, ¿qué ha cambiado? ¿Cuánto Internet ha entrado a las escuelas? ¿Cuánto Internet ha entrado a nuestras vidas? ¿Cuánto Internet o cuántas redes sociales ahora existen? Por allá en aquellos entonces, cuando me está hablando la maestra Rocío, solamente era Facebook, era tal vez Messenger, y ahorita tenemos TikTok, Instagram, un montón de redes sociales en las que ellos constantemente están siendo bombardeados por estereotipos de belleza, por ideas irreales del amor, por ideas irreales de la vida o del éxito, por ideas absurdas de cómo consigo el bienestar para mi persona y para mi contexto. Entonces, ¿qué creen? Que el universo cambia, el contexto cambia, a lo que los chicos se exponen hoy cambian. Fíjense que el otro día me decía mi esposo, qué difícil, Rocío. Ambos somos terapeutas. Bueno, aquí en mi casa, déjenme platicarles que en mi casa, mi familia, somos cuatro y somos papá, mamá y dos hijos. Y entonces mi esposo y yo somos psicoterapeutas, somos psicólogos. Mi hija es psicoterapeuta. El único que no es psicoterapeuta es mi hijo. Y entonces, él es ingeniero en sistemas. Entonces, él no estudió para psicólogo, pero de ahí en fuera todos somos psicólogos, en diferentes áreas y con diferentes especialidades, pero todos nosotros somos psicólogos. Y entonces, fíjense que me decía mi esposo, Rocío, que me da terror, atendemos pacientes constantemente, todos, cada uno en su área, y él me decía, ¿sabes qué me pasa? Me decía que me da terror pensar en tener un hijo adolescente en este momento histórico, porque escucho a mis pacientes, porque veo a los chavos en las universidades, en las escuelas, y están expuestos a una infinidad de situaciones muy complejas que no se comparan a las que existían hace tanto tiempo. Entonces, piensen que si el contexto ha cambiado tanto, entonces nosotros necesitamos que el sistema educativo tenga reformas radicales. ¿Por qué? Porque necesitamos que este sistema educativo ya no sea solamente transmisor inmutable del conocimiento, sino que sea un espacio integrador y orientado a los valores, pero valores que nos lleven a adecuarnos, no valores de la época de mis abuelitos, porque entonces los chavos te van a decir, ay, es que eso qué,
valores orientados a lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, en la educación, como educadores, tendremos que contemplar las emociones dentro de nuestra práctica docente. Porque justamente, como decía hace un momento la maestra Rocío, el no sentirse parte de hace que yo no pueda avanzar en la escuela. El no sentirse o el sentirse desadaptado, el sentirse no partícipe, el sentirse rechazado, todas estas emociones que nos hacen sentir la escuela, porque nos hace sentir la escuela, entonces nos lleva a sentir o a vivir esto de una manera diferente y que no tengamos procesos de aprendizaje óptimos o adecuados. Entonces, habrá que ir reflexionando un poquito sobre esto. Sí, Rocío, valores actualizados. Y adivinen qué, será nuestra obligación de nosotros que estamos al frente de los chavos pensar cuáles son estos valores actualizados, cómo hago esta remasterización de los valores y cómo los adapto a la sociedad actual, a lo que ellos están viviendo. ¿Cómo me adapto? ¿Cómo los adapto? Para que entonces tengan sentido para ellos. Acuérdense que los chavos no van a aprender algo que no tenga sentido para ellos. Entonces, si yo no tomo estas emociones dentro de mi práctica docente, mis procesos de razonamiento, de toma de decisiones, no van a lograrse de manera eficiente. Y entonces mis procesos de aprendizaje no van a ser adecuados. Y además, algo más importante, van a ir en detrimento de la salud y la estabilidad emocional, la salud física y la salud mental de mis alumnos. Acuérdense que nosotros tenemos trastornos, tenemos dos tipos de trastornos. Tenemos un trastorno que se llama somatomorfo. Esto es un trastorno físico. El trastorno somatomorfo es un trastorno mental que se convierte en físico. Es decir, el problema empieza en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en cómo yo percibo las cosas y después de esto daña un órgano o una parte de mi cuerpo que es más susceptible a esto que está sucediendo. Entonces piensen que estos trastornos, este, sí, justamente, creo que estás en lo correcto, Rocío. Habrá que pensar en neuroplasticidad. Y entonces estos están directamente relacionados con la salud emocional y física de quien está aprendiendo. Y es por esto entonces que Rafael Vizquerra, que es uno de los referentes muy importantes en España y en México de la educación emocional, nos dice que la educación emocional es un proceso continuo, permanente y que va a potenciar el desarrollo de las competencias emocionales del sujeto y que esto tiene que ser parte del desarrollo integral de un ser humano para que lo podamos capacitar para la vida. Es decir, la escuela no capacita para pasar un examen de ingreso a la universidad. La escuela tendría que capacitarnos para vivir. La escuela tendría que darnos herramientas para vivir y con ello aumentar el bienestar personal y social. Personal en la salud física, personal en la salud mental y social en de qué voy a vivir, cómo voy a interactuar con los otros, cómo voy a hablar con los otros, qué voy a hacer para poder ser un sujeto productivo en la sociedad. Y entonces estos programas de educación emocional y social tienen que estar enfocados para que el niño adquiera códigos éticos y códigos morales, aprenda a aprender, aprenda para la vida y entonces para lograr esto la escuela tendrá que estar haciendo uno entre la familia y la comunidad y hacer que las prácticas sean relevantes y críticas. Y entonces ahorita empezarán ustedes a pensar un poquito en la NEM y dirán, oye, pues creo que parte de esto está
en la NEM, ¿no? Parte de esto es lo que vemos en la NEM, ¿sí? Entonces, querrá decir que estamos intentándolo. ¿Ya lo logramos? No, todavía no lo logramos. Pero vamos buscando, vamos tratando y vamos encontrándole sentido a por qué la NEM me dice que yo trabaje con la familia, a por qué la NEM me dice vamos a trabajar unas propuestas formativas que nos hablen de aprendizaje-servicio. ¿Por qué? Porque una de las metodologías de trabajo de la NEM es aprendizaje-servicio. ¿Se dan cuenta entonces por qué estamos trabajando de esta manera? Todo está el soporte de qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Nos pone Marta, en el plan de estudio 2017 aprendizajes clave para educación básica existía educación socioemocional, pero desafortunadamente solo estaba muy pocos docentes conocían las dimensiones y habilidades que se proponían, entonces se dejó. Ahora, educación socioemocional está en el campo de lo humano y lo comunitario, junto con educación física, y se le sigue dejando de lado. Sí, fíjense que esto que dice Marta es bien interesante. O sea, intentos, yo les decía por eso, lo estamos intentando, claro que lo estamos intentando. Intentos hay, solamente que no los estamos ejecutando correctamente. De repente, fíjense que cuando yo trabajo con mis alumnas que están formándose como docentes y hacemos planeaciones y me dicen, maestra, ¿qué puedo meter de lo humano a lo comunitario? Y mi respuesta es todo, todo, porque todo es de lo humano a lo comunitario. Todo es justamente del desarrollo del sujeto y cómo va a entrar este sujeto en el contexto, cómo va a ayudar a la comunidad, cómo va a fomentar la sociedad. ¿Cómo? Cuidando su espacio, cuidando su salud, cuidando su alimentación, cuidando el consumo de basura, cuidando el uso de valores, cuidando. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final del día, tenemos elementos que nos van a llevar a poder desarrollar propuestas de intervención donde tengamos a este sujeto holístico. Yo sé que lo que les digo podría parecer irreal, podría parecer muy rosa, pero tendríamos que empezar a pugnar para rescatar estos saberes o para poder integrar estos saberes en la currícula. Adelante, Rocío. Me surge una idea en este momento. Digo, bueno, más bien estoy tratando de trabajarlo lo más respetuoso posible, perdón. ¿Por qué? Digo, los que estamos aquí, no creo que suceda esto, pero en muchos casos hay muchos compañeros docentes que todavía siguen, y no hablo de que tengan X, no sé, 15 o 20 años de servicio, no. Hablo porque conozco de que algunos compañeros docentes tienen, ¿qué le gusta? 5, 7 años de servicio, o sea, realmente nada, ¿no? Van a decir, ay, sí es mucho. Digo, si los comparo con mis 28, casi 29 años de servicio, pues es nada, ¿no? Perdón, por eso no quiero sonar irrespetuosa. Pero muchos de ellos siguen en esa creencia de voy a trabajar bajo lo planeado y todo va hacia lo cognitivo. Y considero que aquí no vamos a poder avanzar, doctora y compañeros, hasta que no pensemos primero qué puedo hacer por mí como docente para usar la neuroeducación o psicoeducación y por lo tanto la neuroplasticidad. ¿Esto qué significa? Que debo tener esa capacidad de desaprender para volver a aprender. Y de ese nuevo aprendizaje, el decir, bueno, primero voy a atenderme yo, primero voy a ver cuáles son mis carencias, o sea, con qué cuento, y para saber con qué cuento empiezo a sacar mis carencias, ¿no? Como docente. Y entonces ahí voy a caer en cuenta como docente que obviamente voy primero como persona, porque no puedo dejar lo uno sin lo otro y viceversa. Esto es direccional, ¿no? Aunque también he escuchado a muchos compañeros que dicen, ay, bueno, yo voy a dar clase y ya. O sea, ni creen que me voy a involucrar, ¿no?
Ujú, sorry, pero vas a terminar involucrándote, ¿no? Porque siempre ujú, nos pasa, y hace un momento lo comentaba usted, no falta el alumno que viene y nos tiene esa confianza de contarnos X, Y, Z cosa. Y eso va desde preescolar hasta posgrado, ¿no? Pasa. ujú, Entonces, ¿cómo le voy a decir, no? Si se pone a llorar, ¿cómo decir, oye, oye, sí, 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 pero como en los reels, ¿no? En los memes, con una escoba sí, pero hazte para allá, ¿no? No me digas nada. No me interesa, porque ujú, aquí no soy psicóloga, ¿no? En el caso de que fuéramos psicólogos, ujú, o soy maestra, no soy psicóloga, ¿no? Ve y ujú, atiende. Pues sí, efectivamente. Pero al final no podemos cortar esa parte porque va de la mano. O sea, estamos hablando de lo humano. O sea, ujú, primero nosotros. Entonces, considero que una de las cosas que va a seguir fallando desde mi perspectiva es la parte donde todos los programas, todos, porque todos son buenos, ¿no? Y comentaba la compañera muy acertadamente, o sea, esto de la educación emocional, pues ya tiene rato, hasta que ujú, viene Constrúyete, que realmente es quien empieza a poner de moda ujú, lo socioemocional, digámoslo así, ¿no? Pero ya había programas anteriormente, sobre todo en educación especial, que se trabaja ujú, esta parte de lo emocional. Pero sin duda alguna, si no trabajamos primero nosotros como personas, por ujú, ejemplo, lo que decía usted ahorita, ¿no? Yo le digo a los muchachos que se están que se están preparando, perdón, para ser docentes, acompañantes, facilitadores, los nombres que nos pongan, la secretaría ujú, y los más, ¿no? Pero al final, primero también, yo recuerdo mucho un maestro en la normal superior que decía, es que no puedes quitarte el disfraz de humano. O sea, cuando tú ujú, entras a la clase no puedes quitarte el disfraz de humano porque vas junto con pegado, o sea, no ujú, puedes. O llegas a tu casa y dices, me quito el traje de docente, ¿no? Y vengo de una familia de docentes, o sea, eso no pasa. Seguimos hablando y las fiestas llegan a un punto de criticar a la SEP o a otros ujú, compañeros. Entonces, va de la mano, ¿no? No podemos dejarlo de lado. Entonces, considero que una de las grandes fallas de todos los programas y de todos los tiempos es no pensar en que nosotros como docentes también debemos de capacitarnos, también debemos de prepararnos, también debemos de tomar lo que nos dé el gobierno, porque en ese ujú, tiempo, cuando era el pilotaje de Constrúyete, se abrieron muchos espacios para que los maestros se prepararan, trabajaran. Hablo de media superior en ese tiempo y obviamente solo de las escuelas. Y muchos de ellos tenían que ser obligados porque decían, ay, eso es terapia. Ay, ¿yo qué voy a ir a hacer? Eso no es lo mío. O sea, yo doy álgebra, yo doy física, yo doy no sé qué. No, es que es parte de lo humano que tú eres. Entonces, para cerrar, desde mi perspectiva, desde mi muy humilde perspectiva, considero que ahí está una de las principales fallas, ¿no? Punto número uno, que obviamente muchos, y yo soy normalista orgullosamente, muchos normalistas estamos o fuimos, ¿no? Capacitados o preparados simplemente para ser transmisores del conocimiento. No ujú, fuimos preparados para ser psicólogos, ni psicopedagogos, ni pedagogos, ¿no? Que ujú, tendría ya otras vertientes. ujú, Entonces, desde ahí. Segundo, también ponernos a reflexionar en esta parte de yo, ¿qué estoy haciendo por mí? No solamente lo que me otorga la secretaría o qué sé yo, sino yo, ¿qué hago por mí? ¿Qué estoy haciendo yo? Sobre todo después de la pandemia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con mis emociones, con mi salud ujú, mental, que me va llevando a mi salud emocional y aterriza en mi salud física? Muchos maestros estamos en un síndrome del quemado terrible, pero terrible. ujú, Y no ujú, queremos hacer nada. Decimos, no, no, ya pasó, ya estoy bien, pero ya nos tengo un tic en el ojo, algunos ya tienen parálisis facial, ujú, otros les ha ido peor, porque ¿quién de nosotros aquí no conocemos un compañero que le dio un derrame, que le dio, no sé, un ataque cardíaco, que tuvo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y que, ujú, pues desafortunadamente ya no pudo regresar. Y sí, ujú, obviamente hay una gran responsabilidad encima, una losa que nos pusieron tipo el pípila dentro de todas las vertientes de la Secretaría, pero también ahí es una autorreflexión, ¿no? Va de la mano con el autoconocimiento. ¿Yo qué tengo y qué me hace falta como persona y como profesional de la docencia para poder seguir caminando en esto?
Yo estoy en contra de lo que han dicho, ¿no? Que hay que trabajar, como si fueran terapeutas los docentes. Pues no, o sea, obviamente eso no se puede, ni se debe desde mi punto de vista. Pero sí podemos hacer algunas cosillas, ¿no? Como por ejemplo, entramos al grupo y vemos que el grupo está mal y queremos seguir trabajando y el grupo no va a trabajar porque se ve mal, está mal, ¿no? Tiene alguna situación. Y eso era lo que proponía en un principio el programa Construyete. Observa cómo están tus alumnos y con base en ello puedes ir rescatando actividades que te puedan ayudar a mejorar este vínculo que tú puedas tener con tus alumnos. Pero muchos maestros decían, no, yo como voy a perder 20 minutos, mi clase, si de por sí en su puesto tengo 50, voy a tener nada y luego ¿qué les voy a dar? Y entonces yo me atreví a decirles alguna vez, sí, maestro, pero de todas maneras, con todo respeto, por más que seas el más fregón del planeta, no vas a poder avanzar porque tus alumnos están bloqueados, están llenos de ruidos emocionales y eso lo maneja en el libro de yo enseño, pero ellos aprenden por estos ruidos emocionales que hay, o sea, ruidos en su cabeza de, ok, vine sin desayunar, mis papás se dieron en la torre ahorita, o sea, tienes al alumno físicamente, le pasaste lista, ok, pero no está. Entonces, a lo mejor sácalos a que nada más caminen tantito, respiren profundo, o sea, actividades muy básicas, ¿no? Que ya mencionaste en algún momento, doctora, ¿no? Previamente. Entonces, bueno, perdón, ya me alargué. Es cuanto, pero considero que ahí está la situación, ¿no? Desde mi particular punto de vista, en tantos años ya moviendo el abanico y con mil encima, ¿no? Muchas gracias. Sí, no te preocupes, Rocío. Al final del día, para esto nos reunimos, para encontrar puntos de vista distintos y experiencias diferentes y visiones distintas. Y esto es lo que nos enriquece. Entonces, te agradezco mucho la participación, Rocío. Creo que siempre es una participación oportuna. Entonces, sí hay muchos peros, Rocío. Por eso yo les decía, yo sé que voy a sonar romántica, sé que voy a sonar, idealista, pero también sé que se puede hacer. Porque piensen cuántas personas tengo regularmente en curso. Piensen cuántas personas tengo regularmente en conferencia y muchos de ustedes entran a curso y entran a conferencia y muchos de ustedes me dicen, Rocío, voy a entrar a la conferencia del lunes, Rocío, voy a entrar a la conferencia del miércoles, Rocío, voy a entrar al curso del jueves, Rocío, voy a tomar y así se la pasan. Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que están tratando de encontrar a lo mejor sí las constancias, pero también creo que las herramientas para, para cómo enfrento a este grupo que decía Rocío, tiene ruidos emocionales, o cómo enfrento a este grupo en el cual me dicen que ya la manera en la que yo doy las clases ya no va a ser esa, que ahora va a ser otra porque la NEM marca un lineamiento distinto. O que me dicen, ahora vamos a trabajar, por ejemplo, tenemos una propuesta por ahí en el 12, creo, algo así, de enseñar con danza o algo así. Entonces piensen en que ustedes dicen, ahora es una herramienta distinta, ahora voy a entrar a este otro curso porque me va a hablar de inclusión, ahora voy a ver qué significa ser apenas que tuvimos, ¿no? La charla de las personas con sobredotación. Entonces, todo esto, o con habilidades sobresalientes, entonces todo esto están aquí porque están tratando de encontrar respuestas y maneras de actuar. Entonces, yo creo que sí tenemos muchos peros, pero también creo que de poquito en poquito vamos logrando que los docentes vayan teniendo más herramientas y obviamente no todos, ¿eh? Y fíjate que algo bien triste sí es lo que dice Rocío, ¿no? Nos encontramos docentes en el sistema que están dispuestos a decir, ok, ¿qué necesito para trabajar con mi alumno? Pero también nos encontramos docentes que dicen, ay, yo con que, mira, con que no me den lata durante 50 minutos, que acabe el tiempo y se acabó. Hay todavía quienes están preocupados por el contenido teórico, pero hay quien ni siquiera por el contenido teórico, ¿no? Que solamente están diciendo ya que pase el tiempo y me voy a mi casa. Entonces, tenemos de todo.
tenemos de todo, pero creo que si vamos trabajando de poquito en poquito, tal vez sí logremos algunas modificaciones y yo creo que sí logramos el cambio. Creo que sí podemos lograr cambios y creo que sí podemos lograr empezar a pensar como dice esta diapositiva, como el profesor, como este instrumento didáctico más potente. Es más potente que el celular, es más potente que las diapositivas, es más potente que el video, es más potente que el libro, es más potente que la realidad aumentada que le puedas poner a un niño en unos binoculares, por ejemplo. ¿Por qué? Justamente porque el docente es quien genera el cambio, es quien hace el cambio a través de climas de aprendizaje positivos, fomentándose o fomentando en el aula un mayor control emocional, una mayor empatía que ayude a que los demás tengan mejores relaciones, que lleve a sociedades justas, que apoye en el desarrollo de competencias emocionales y sociales. Y esto pensando que no por fomentar esto voy a dejar de lado las competencias cognitivas, sino que al contrario, van a fortalecer estas competencias porque algo cierto es que si el alumno no está primero en un estado óptimo físico y psicológico, la capacidad cognitiva o el aprendizaje o el proceso cognitivo no se va a dar, no se va a gestar. Entonces, esto es imprescindible para poder desarrollar ciudadanos, ciudadanos en este nuevo contexto, ciudadanos con estas nuevas realidades, ciudadanos de que necesitamos sean más conscientes, que sean más colaborativos, que regresemos a lo que teníamos ya en algún momento histórico, grupos que no sean tan individualistas o personas que no sean tan individualistas, personas que empiecen a trabajar para la comunidad y por la comunidad y claro, para la persona misma, pero en conjunto para lograr esta evolución. Aunado a esto, tendremos que tener claridad en ver qué alumnos tenemos, cuáles son los estilos que tienen nuestros alumnos. Y si nosotros ponemos atención en estos alumnos, podríamos pensar, ¿qué tengo de alumnos en mi aula? ¿A quiénes estoy dándoles clase? Estoy dándole clase a alumnos visuales, no visuales, táctiles o kinestésicos o auditivos. Y justamente no es, fíjate que había un error en cómo se habían concebido este tipo de estilos de aprendizaje, porque decían, es que si el alumno es auditivo, todo es auditivo. No, todas las personas tenemos todos los estilos de aprendizaje, todos. O sea, todos aprendemos leyendo, todos aprendemos haciendo, todos aprendemos oyendo y todos aprendemos hablando. Sin embargo, hay uno que se nos facilita más o dos que se nos facilitan más, pero no quiere decir que no aprendamos si leemos. Si a mí me gusta hacer, me gusta armar, no quiere decir que yo no aprenda si leo. Sí, sí aprendo si leo, pero aprendo más si leo y además armo, o si armo, porque mi preferencia es kinestésica, por ejemplo, o mi método, mi estilo de aprendizaje es kinestésico, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a ir pensando qué alumnos tengo para que entonces yo pueda pensar con qué estrategias trabajo para formarlos en estos valores, en este fortalecimiento emocional, en este fortalecimiento cognitivo que tampoco tenemos que dejar de lado. Entonces, para ir pensando cómo voy a trabajar con estos alumnos. Estos estilos de aprendizaje que ustedes ya bien conocen, pues solamente es para que los tengamos presentes cuando hagamos estas ideas de trabajo. El visual verbal, justamente, son las personitas que ocupan la visión verbal y usan sus ojos para retener información. El aprendizaje implica que tengan una buena visión en el aula,
incluyendo el lenguaje corporal de la profesora. Si tú eres un aprendiz visual o verbal, respondes de manera más eficiente a lo escrito o a las partes visuales. Los contornos, los textos, los apuntes en pizarra, pues son los que te van a llevar a que tú entiendas mejor esta información. Si tienes alumnos de estas características, te diría que ocupes plumones diferentes, bolígrafos de colores, que hagas tus apuntes en el pizarrón para que ellos puedan tener esta atención. Fíjate que yo me he dado cuenta que es diferente cuando doy clase con los chicos solo con el PowerPoint o solo con la presentación de las diapositivas y cuando escribo en el pizarrón. Regularmente suelo combinar diferentes estilos yo de socialización del conocimiento. En la misma clase les escribo en el pizarrón y también les hago muñequitos en el mismo pizarrón cuando les explico algo y además les coloco el PowerPoint en la pantalla o a lo mejor les pongo el video o les platico algo, por ejemplo. Entonces, esto hace que ellos vayan teniendo por diferentes, a través de de la estimulación de diferentes órganos, sus aprendizajes dependiendo de lo que cada uno de ellos cache, de lo que cada uno de ellos pesque, de lo que estamos haciendo. Cuando tenemos personitas, alumnos visuales no verbales, son las personas que retienen más información a través de la visión, pero no necesariamente verbal. Responden bien a fichas de referencia, colores, pero prefieren dibujos, diseños y videos en lugar de textos. Las fichas de texto resaltado, los símbolos, son la mejor herramienta para este tipo de aprendices. Hacer tablas, cuadros, gráficas puede ayudarte si este es el estilo de aprendizaje con el cual tú registras información o si tienes alumnos con este tipo de aprendizajes. ¿Por qué? Porque esta información, cuando tú la ves en un esquema, es como si apareciera en tu mente este mismo esquema cuando estás pensando en recuperarla o en recordarla. Cuando tenemos alumnos de tipo auditivo o de aprendizaje auditivo, está estrechamente relacionado con el aprendiz visual verbal, pero este alumno aprende mejor cuando la información es presentada en el formato hablado. El trabajo en grupo, las conferencias, las discusiones, las mesas de trabajo o de debate son los momentos más eficientes para que se registre y se conserve información a través de la audición. Por ejemplo, estudiar con un amigo y comentar sobre los puntos de interés e importancia ayudan mucho. Además, puede ser el audiolibro para este tipo de alumnos. Y por último, el alumno que es táctil o kinestésico, y estos alumnos responden a situaciones de vida o a objetos que se pueden tocar o sentir. El estilo de aprendizaje Montessori es un estilo usado en las primeras etapas de la educación infantil. Si tú eres alumno o si tienes alumnos de este tipo, no, los textos, lecturas no son tan relevantes. La persona prefiere a través de esquemas, a través de apuntes, a través de bosquejos o a través de maquetas. Y en una sola sesión puedes emplear los diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, les das a leer un texto, que lo subrayen y después este mismo texto les colocas algunas ideas principales en un video o en un audio y les pides que hagan una infografía o que hagan, a mí me gusta mucho trabajar con los alumnos, por ejemplo, con foamy moldeable y que al final me representen esto que estuvimos discutiendo en la sesión de hoy con una figurita de foamy moldeable y lo que les califico de su cuaderno es el subrayado, las ideas principales del audio que les monté y, la infografía o a veces les digo que me hagan una línea del tiempo, pero no la clásica línea del tiempo en papel, nada más, sino que la hagan de manera creativa, o la figurita de FOMI. Entonces, si te das cuenta, es el mismo tema,
pero se los presento de diferentes maneras. ¿Para qué? Pues para que cada uno de ellos lo vaya cachando según su estilo de aprendizaje predominante. Y como les dije que no todos, nosotros no tenemos solamente un estilo de aprendizaje, entonces lo vamos repitiendo y vamos reafirmando a través de los diferentes canales por los que va entrando la información. Y entonces cuando entra y la proceso, la egreso o la produzco o la reproduzco de una manera diferente según el canal y la preferencia que yo tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta información les va a quedar súper guardada porque va a pasar por diferentes canales. En algunos les va a quedar más, en algunos les va a quedar menos. Pero lo real es que se les va a quedar esta información. Fíjense que la inteligencia humana se ha hablado que existen diferentes dimensiones y vamos a hablar entonces de Howard Gardner. Howard Gardner, acuérdense que nos habla de una teoría de las inteligencias múltiples y algunos de ustedes en algún momento, en alguna clase, la mencionaban. Esta teoría de inteligencias múltiples, donde Howard Gardner nos dice primeramente que hay 7 inteligencias, que no es solamente la inteligencia verbal y la inteligencia matemática, como se creía hace muchos años, sino que hay 7 inteligencias diferentes. Y que al principio, ahorita creo que son 9. Nos decía Howard Gardner, hay 7 inteligencias diferentes y que estas inteligencias van a depender de la manera en que la persona aprende, representa y procesa la información. Y con ello cómo se comprende el mundo que nos rodea. Estas tendencias llevan a aprender que la inteligencia o que lo que estamos viviendo no es algo fijo e inmutable, sino que está en constante evolución. Si tú no tienes idea de cuáles son las inteligencias que tienes más desarrolladas, te voy a colocar en el chat esta liga donde puedes hacer un test de inteligencia de Howard Gardner. Lo puedes hacer una vez, creo, nada más, gratis, online. Entonces te lo pongo y al final de la sesión, si quieres, te pones a hacerlo para que veas más o menos qué tipo de inteligencia es la que tienes más desarrollada. Ojo, no te estoy diciendo que las otras no las posees. Tenemos algunas más desarrolladas y otras menos desarrolladas. La idea de conocer qué tan desarrolladas están tus inteligencias es para que entonces sepas con cuál tendrías que trabajar más para poder fortalecerla y cuál es ya tu fortaleza. A lo mejor tu inteligencia, a lo mejor tu fortaleza es la inteligencia intrapersonal, porque eres muy consciente de lo que sientes, de cómo lo estás sintiendo, de las emociones que tienes, de cómo las gestionas, de cómo regularlas, y entonces esa es tu fortaleza más grande. Y a lo mejor la más débil es la interpersonal, porque no sabes cómo comunicar esto que estás sintiendo, no sabes cómo comunicar con el otro o aceptar del otro que también tenga emociones específicas, y entonces habrá que tener la habilidad para desarrollarla. A ver, te coloco en el chat. La inteligencia, anteriormente, pues pensábamos que solo era la capacidad de resolver problemas o la manipulación de palabras o números. Cuando veíamos un chiquito que decíamos 3 por 5 y el niño en primero de primaria te decía 15, decíamos, ¡ah, qué inteligente es! Este niño es muy inteligente, porque pensábamos que la inteligencia era el poder manipular números o el recordar cosas, pero ahora sabemos que cada uno de nosotros tiene capacidades para resolver conflictos de manera diferente y capacidades diferentes de interpretar un evento y darle una respuesta en lo específico. La investigación realizada en las últimas décadas pues nos dice que vamos aprendiendo estas cosas, vamos interpretando, vamos viviendo las experiencias y produciendo algo con esto que vivimos a partir de cómo vivimos, cómo experimentamos, cómo interpretamos, cómo recordamos y cómo comprendemos lo que nos rodea. Ahorita tenemos 9. Bueno,
Gardner ha aceptado que tenemos 8. Hay autores que dicen que tenemos 9 y que estas no son finitas. Todos los autores que investigan inteligencias múltiples nos dicen que no son finitas porque aún no sabemos si en algún momento vamos a pensar en una manera diferente de ser inteligentes, de hablar de inteligencias. El objetivo de la teoría de inteligencias múltiples, pues, era elaborar un enfoque del conocimiento que sirviera por igual para evaluar las actividades que han sido valoradas en la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. Stenberg, que es otro de los teóricos de inteligencias múltiples, nos dice, fíjense que Stenberg es uno de los teóricos que desarrollan las primeras escalas de inteligencia. Stenberg nos habla de la aplicación de ecuaciones matemáticas para medir las inteligencias. Es uno de los primeros que hace este traspaso de las matemáticas al área socioemocional o al área psicológica. Y nos dice, por ejemplo, que la inteligencia es la capacidad para valorar la inteligencia está relacionada con la capacidad que tiene el sujeto para evaluar lo que está sucediendo en el contexto e ir más allá de una simple recepción de la información por un canal. Por eso se ha confundido esa teoría de las inteligencias múltiples con los estilos de aprendizaje. Están relacionadas porque, dependiendo del estilo de aprendizaje, es que tal vez yo tienda a desarrollar con mayor amplitud o con mayor facilidad uno de estos tipos de inteligencias, pero no está necesariamente relacionada. Sí tiene relación, pero no es acorde o no es necesariamente que si yo soy más verbal, desarrolle inteligencia lingüística. Si mi aprendizaje es más verbal, probablemente y muy seguramente tendré mayores habilidades de desarrollo de inteligencia lingüística, pero no necesariamente. Son factores diferentes. Sí, Ángeles, te lo mando en un ratitito. Aguántame un segundito. Ahorita te lo mando. Ok. Luego tenemos, por ejemplo, este cuadro que les coloqué aquí. Es un cuadrito nada más de cómo podemos nosotros trabajar estas actividades dependiendo de la inteligencia. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar una inteligencia lingüística, actividades de enseñanza, por ejemplo, discusiones en pequeño y gran grupo, una lectura coral, contar historias, lectura de poemas, conferencias, juegos con palabras, lluvia de ideas, escribir historias. ¿Con qué material didáctico? Con libros, grabadoras, diarios, juegos de palabras, audiocassette, procesadores de palabras, audiolibros. Y los alumnos que aprenden mejor por este medio son aquellos que aprenden a través de lectura, de escritura, de decir, de escuchar, de hacer, de discursos, de seguir direcciones, de escribir diarios, de grabar sus pensamientos e ideas, así como de las otras personas. Entonces, es más o menos estos cuadros que te puse aquí como los ejemplos de cómo le podemos hacer para desarrollar en nuestros alumnos y en nosotros mismos. Decía Rocío, habrá que empezar por nosotros. ¿Cómo desarrollamos a partir de nosotros? ¿Cómo desarrollamos para nosotros y para los otros estos tipos de inteligencia? Entonces te puse un cuadro que habla de la inteligencia lingüística, de la lógico-matemática, de la visoespacial, de la motora. Luego tenemos por acá la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. ¿Cómo desarrollamos a través de estas inteligencias, a través de actividades de enseñanza, de materiales didácticos y que van a aprender como qué ejemplos son los que los chicos van a estar aprendiendo, ¿vale? Entonces, este cuadrito está en la presentación, te lo coloco en la plataforma para que en el curso tú lo puedas descargar y lo puedas tener como una área de consulta
para cuando hagas tu ejercicio de tus inteligencias, puedas decir, ah, mira, yo tengo que desarrollar la interpersonal y cómo la desarrollo. Y entonces para que veas cómo la desarrollas, qué haces para desarrollarla. ¿Cuáles son tus actividades de esta semana? Te voy a dejar tiempo porque quiero que te pongas a hacer tu test. Ay, muchas gracias, Rubén, para que puedas hacer tu test y puedas ahí revisar este cuadrito. Ok, vas a realizar la lectura general del texto Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Y me vas a contestar a la pregunta en un documento de Word. ¿Consideras que nuestro sistema educativo fomenta la multiplicidad de estas inteligencias? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Pero quiero que pienses en el sistema educativo actual que tenemos. ¿Lo estamos logrando? ¿Todavía no? ¿Qué nos falta? ¿Qué crees que nos falta para poder llegar a estas inteligencias múltiples? ¿O si lo estamos logrando? Si esta propuesta que tenemos ya de hacer actividades más holísticas o más ampliadas en esta idea de proyectos o del trabajo por proyectos, ¿crees que nos está llevando a esto? ¿Crees que sí lo estamos logrando o crees que aún no? Ok, te voy a cerrar el día de hoy con esta frase de Howard Gardner justamente que dice, cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia y este es el desafío educativo fundamental. Qué frase tan fuerte, porque entonces me dice, no esperes, Rocío, tener tu salón lleno de puras personitas con inteligencia verbal, que cuando hagas un debate, todos ellos sean partícipes y maravillosos seres discursivos que argumenten, que discutan, que hablen, porque no todos tienen esa inteligencia súper desarrollada. Y el desafío entonces para ti docente es cuál es la combinación de tus alumnos, cómo trabajamos con la combinación de tus alumnos, de qué manera les ayudamos a los alumnos con esta combinación de inteligencias, porque ese es nuestro reto, cómo logramos amalgamar esto en el aula. Y nos vamos a quedar hasta aquí para el día de hoy. Y quiero que me digan si tienen comentarios, si tienen alguna duda, si alguien nos quiere reforzar algo, si alguien nos quiere platicar algo, ustedes díganme. ¿Tenemos alguna discusión? ¿Tenemos algo para hoy? ¿No tenemos ya nada para cerrar? Yo los escucho. Mientras los escucho les voy a ir poniendo, o mientras los leo, les voy a ir poniendo en el chat su link de la evaluación. Rubén, muchas gracias. Ok, sí, ya se los acabo de poner, Jackie, el test, el link del test para que ustedes lo puedan hacer. Y este test, ya ustedes en su casita vean qué tal les fue. Adelante, mire, ya habías levantado la manita, creo. No, justamente era por eso, Ok. para lo del test, porque estoy revisando y dije, a lo mejor ya se me pasó a mí No, y no, no no, se los acabo de encuentro poner. el link, pero no, ya vi que Ahorita. apenas lo está, dejando ahí. Poniendo. Gracias. Y se los estoy poniendo apenas. Entonces, ese es el link para que se hagan su prueba. Les voy a colocar ahorita en la plataforma, les coloco la presentación de hoy para que puedan ver este cuadro que tiene al final sobre las estrategias que podemos trabajar para fomentar en nosotros el desarrollo de las diferentes inteligencias y para que también lo fomentemos en nuestros alumnos. Y si no hay ningún comentario y si ya todos pasaron lista o asistencia, los dejo descansar porque mañana se van a ir a celebrar el inicio del mundial y ya tampoco no quiero robarles tanto tiempo para que puedan ir a celebrar un poquito. Charis, ¿no te dejó que ingresar al test? Con el test, Charis, ok.
Pues guarda la liga, Charis, y más tardecito entonces. Y la asistencia, Charis, intenta hacerla en el celular, a ver si te deja. ¿Vale? Ok. Sale pues. Cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Bonita tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Arlet, cuídense mucho.